a meditar un momentito en la palabra. Hoy vamos a ir rápido, pero bendecidos. Aleluya. Gloria a Jesús. Ese, amado hermano, es la gran ventaja y la gran bendición. Amén. De que recibimos bendiciones poderosas. Aleluya. San Lucas. Evangelio según San Lucas. Cuando decimos según, es porque fueron 4 evangelistas y cada uno escribió digamos que su propia versión del evangelio, lo que tiene mucha comunión y confraternidad el uno con el otro. Amén. Solo que algunos por ejemplo, como Juan, se enfocó más en la divinidad de Jesús que en lo histórico. Amén. Pero los 4 evangelios, amados, son la vida del Nuevo Testamento, son la esencia del cristiano, gloria al Señor, son la guía para seguir como cristianos. Amén. Por ser seguidores de Jesús. Así que comámonos los evangelios las veces que sean necesarios. No importa cuántas veces hemos leído los evangelios, amados, hay que volverlos a leer y a leerlos, y Jesús. Que Dios mío, eso trae grandes bendiciones. Ok, San Lucas 18, vamos a leer del verso 9 en adelante, gloria a Jesús. Vamos a hablar un poquito de la oración, gloria a Dios, aleluya. Oh, bendito. ¿Estamos ahí? San Lucas 18, del 9. Santo es Dios. Como todos sabemos, el Señor enseñó un modelo de oración que se llama el Padre Nuestro. Muchos lo oran en esencia y muchos solamente lo recitan porque se lo saben. Gloria a Jesús. Pero esa oración modelo, amado hermano, es poderosísima cuando se cree cada una de las frases que dice y se aplica, gloria al Señor. Tiene un poder extraordinario. ¿Estamos ahí? Esto no es la oración modelo, pero como vamos a hablar un poco de la oración, por eso mencioné eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo, ¿a qué? Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre amado, es tu palabra, y que sea su Espíritu que nos hable hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. Oh, gloria a Dios. Tipos de oración. Aleluya. Sí hay tipos de oración, amado. Jesús enseñó a orar, y como les dije, usted puede encontrarlo en los evangelios. La oración del Padre Nuestro, una oración extraordinaria. El Señor
enseña en esa oración a bendecir a Dios, a pedir perdón, muchas cosas, amado, lo económico, todo está encerrado en la oración del Padre Nuestro. Y se debe creer, amados, para que sea una oración efectiva. Cuando solo se recita por costumbre, créeme, no tiene ningún efecto. Pero cuando se cree cada una de las cosas que decimos con fe, cada una de esas cosas es dada, gloria al Señor. Hay, amado hermano, muchos ejemplos de oración en la Escritura, y pudiéramos analizar a Jesús y su vida de oración. Ese sería buen tema, ¿verdad? Jesús y su vida de oración. Él sí era uno de esos que oraba, amado hermano, varias horas, quizás noches completas, horas completas, gloria al Señor, aleluya. Él lo hacía, amado hermano, porque lo podía hacer, no tanto porque él necesitara, sino que había alguien que estaba siguiendo sus pasos, que eran los discípulos. Y por supuesto que era también con el sentido de que ellos aprendieran, amén, de que ellos vieran una vida de devoción y lo importante que es estar en comunicación con Dios. Eso es lo más importante, amado hermano, de lo que Jesús hacía cuando oraba, porque el poder de Dios estaba sobre él y él podía hacer absolutamente todas las cosas. Amén. Absolutamente todas las cosas. Amén. Como hijo de Dios y como Dios. Amén. Porque fíjate una cosa interesante. Muchos dicen, no, es que cuando Jesús estuvo sobre la tierra, únicamente vino como hombre, pero no como Dios. Y eso no es así, amado hermano. En el momento que Él estuvo sobre la faz de la tierra, fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, con un solo versículo podemos probar esto. Cuando la Escritura dice en una de las profecías, que dice esto, y se llamará Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Ese simple versículo nos deja ver que Dios con nosotros a través de Jesús cuando anduvo en esta tierra. Y por supuesto también como hombre. Y sí creo que cuando Él pagó nuestro pecado, lo hizo como un hombre justo, como un hombre sin pecado, porque así tenía que ser. Alguien, amado hermano, que estuviera a la altura de los hombres para poder pagar el pecado del hombre. Digo todo esto porque es muy importante, amado hermano. Hay muchos cristianos que a las alturas de 20 años de cristianos no ven estos asuntos tan importantes que son. Amén. Y luego vienen y le cuentan cualquier historia y se la creen. Y no tiene que ser así. Pero volviendo, amado hermano, al tema de la oración, Jesús enseña a través de su ejemplo lo importante que es la oración. Ahora, como dije al inicio, va de oración a oración. Amén. Hay una cosa que resume a cualquier hombre sobre la tierra a una sola cosa, según los ojos de Dios. Fíjate cómo dice el verso 9, de donde empezamos a leer. A unos que confiaban en sí mismos como justos, es cuando tú te justificas a ti mismo por lo que haces. Eso así es. Por lo que tú haces, que si te estás portando bien, tú te justificas y dices, me estoy ganando algo. Amén. Dice, menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola. Y acuérdate que cuando Jesús decía las parábolas, siempre era refiriéndose a lo que era la realidad de la verdad de la Biblia, a lo que era el reino de los cielos, y siempre tratando de dar una enseñanza que quería que el pueblo aprendiera y practicase. Para eso eran las parábolas. Amén. Cuando de una manera que si él hablaba teológicamente, muchos no entendían, ¿verdad? Por eso la misma Escritura dice que tuvo que hablar con parábolas. Entonces el Señor lo hizo para que fuera más comprensible. El verso 10 dice, ¿dos qué? Ahí va, ahí paramos tantito. Amado hermano, delante de Dios no importa cuál sea la posición de las personas. Amén. Cuando se va a orar tiene que ser un hombre. Generalmente,
refiriéndose a hombre y mujer, por supuesto. Me refiero a esto, que no importa que seas el presidente de los Estados Unidos que viene a orar, el Señor no eso lo va a tomar como, oye, tengo que poner más atención al presidente porque es el presidente. A eso me refiero. Amén. Oye, le voy a poner más atención al pastor porque él es el pastor. Y después los demás feligreses. Y después el conserje. No, amado. A eso me refiero. Todo lo resumimos a que el hombre necesita de Dios. Así es como Dios lo ve. Como un hombre con necesidad. Ahora va a cómo se va a expresar a aquel hombre y el sentido con el que él expresa la oración. Eso es lo que Dios le importa. Lo mismo aconteció con Caín y Abel. Lo mismito, amado hermano. Porque yo no creo que una ofrenda era más importante que la otra. Cada quien trajo de lo que producía, ¿o no es así? Amén. Ahora aquí la cuestión era el corazón con el que era traída esa ofrenda. Uno de ellos trae la ofrenda con el sentido de recibir un elogio de parte de Dios. Y ahí es donde está el problema. Cuando el Señor le dice que eso es donde está la falta. Buscas o traes queriendo recibir un elogio. Bendito es Dios. Y no un corazón sincero, como que realmente le debo a Dios, a su nombre. Ese es el corazón que el Señor busca, amados. Llegan estos dos hombres. Dos hombres se subieron al templo a orar. Los dos van al templo y los dos van a orar. Pero fíjate cómo dice. Uno era ¿qué? Fariseo. Ese fariseo era religioso. Porque era de los que estudiaban, de los doctores de la ley. Gloria al Señor. Los fariseos eran de los que creían en todo el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Acuérdate que el otro grupo, ¿cómo se llamaban? Los fariseos y los saduceos, nada más creían en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de Moisés. Si mal no estoy, gloria al Señor. Pero estos fariseos quiere decir que tenían, amado hermano, un mapa más amplio de escritura. Amén. De lectura, de conocimiento de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Estaban relacionados con la profecía del Señor, gloria a Jesús. Es decir, era un hombre que se consideraba bueno por ser conocedor. Muchos quizás así lo miraban y él se miraba a sí mismo así. Y ese es el punto, amado hermano, cuando sobrevaloramos nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras posibilidades, nuestra letra. Venimos al punto al que de nosotros hacemos un Dios. No nada más los tradicionales, algunos de ellos son idólatras, amados. Muchas veces los cristianos pentecostales o que viven son idólatras de sí mismos. Y ese es el problema, gloria al Señor. Seguimos leyendo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El publicano era el considerado por los demás pecador de pecadores, porque estaba supuestamente lejos de Dios. La mayoría sí era judío, pero prestaban su servicio al gobierno actual para cobrar los impuestos, y casi la mayoría cobraban más de lo que era justo. Claro que la ley se los permitía, y por eso ellos estaban súper a gusto y los odiaba todo el mundo, y los religiosos mucho más, y decían, esos son doblemente pecadores, gloria a Jesús. Amén. Así eran considerados. Eran considerados como lo peor de lo peor, gloria al Señor. Entonces, ahí hay dos hombres que
uno a sí mismo se considera bueno por pertenecer a la realeza, por así decirlo, por pertenecer a los que se le llama los santos, los sagrados, los que estudian, los que siempre están orando o a su nombre. Y el otro, el que está más lejos de Dios, gloria al Señor. Cabe ver que los dos de alguna manera tienen un problema o una necesidad. Uno tiene necesidad de Dios y el otro necesidad de ser visto, o quien vive. Pero los dos tienen una necesidad. Muchas son las razones por las que ir a orar, amado. Ay, Dios mío. Y yo quiero que usted en esta palabra escoja la razón correcta para orar. No para ser vistos, no para publicar, o quien vive, sino para recibir piedad, para recibir ayuda. Amado, esta es enseñanza directa de Jesús. Y menciono esto, porque esto, amado hermano, le da un golpe bajo a todo aquel que piensa que necesitamos intermediarios para ser justificados. ¿Quién vive? Ay, Dios mío, esto está más bueno. Los dos están ahí. Uno, según el contexto, se acerca muy hacia adelante. El otro se queda un poco atrás, porque los dos fueron al templo. El 11. El fariseo puesto en pie. Ahora, quiero aclarar, no el que esté de pie, el fariseo, quiere decir que esa es la razón por la que no está orando bien. Amén. Porque podemos orar de cualquier manera mientras el Señor, amado hermano, mientras estemos hablando con Dios, estamos orando. Amén. En la oración no solo se rige hasta ponerse de rodillas, también puede orar de pie, puede orar en la cama. David oraba acostado también, quien vive. Oh, gloria al Señor. De hecho, cuando llega Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice la Escritura. ¿Y sabe cómo estaban cuando fue derramado el Espíritu Santo? ¿Se acuerda cómo estaban? Estaban sentados. Puede buscarlo en Hechos 1, 2 y 3 y ahí lo va a encontrar. Estaban sentados, dice la Escritura. Porque muchas personas hasta eso creen que es lo más espiritual. Amén, de que tienen que estar de rodillas para que el Espíritu Santo, y no necesariamente, amados, porque el Espíritu Santo es la obra completa, gloria al Señor. El Espíritu Santo es el que hace todo, no nosotros hacemos que el Espíritu haga, no. Él es el que hace en nosotros, quien vive. Aleluya. El fariseo puesto en pie, ¿qué hacía? Hasta ahí está bien. Oraba. El problema es lo que sigue. ¿Cómo dice? Consigo mismo. Entonces no estaba orando a Dios. Aunque más adelante dice Dios. Pero oraba consigo. Y eso es lo que hacen muchos en nuestros días. Han convertido de sí un Dios. Y oran a sí mismos. Diciendo, yo hago, yo he hecho, yo pongo, a su nombre. Creyendo que así se abre el cielo. Oh, gloria. Ahora, esta es una oración, amado, que es mucho más importante que el ir a pedir un favor de Dios, como que me dé esto, me solucione esto, me saque de este problema. Esto tiene que ver con el perdón de los pecados a su nombre. Amén. Ay, Padre de la gloria. Muchos deberían borrar eso de su Biblia, los que no creen. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él está haciendo una comparación incorrecta.
Porque tú no vas a recibir justificación por lo que los otros hacen, sino por lo que tú haces. Ay, Dios mío. Entonces él ahí está haciendo algo completamente incorrecto. Se está orando a sí mismo y está diciendo: no soy como los demás. Eres peor. Dios mío. Aleluya. Y fíjate cómo dice: ladrones, injustos, adúlteros. Y yo pienso, amado hermano, donde el Señor trae esta parábola, yo pienso que lo decía en voz alta, para que escucharan los miembros de la iglesia. Cristo es el caminante hacia él. ¿Verdad? Casi estoy seguro que lo decía en voz alta, aunque se oraba a sí mismo, no quiere decir que lo decía en su mente. Él quería que los demás escucharan, especialmente a alguien que estaba ahí, que él odiaba, y estaban en el templo los dos. Así, amado hermano, sucede mucho en nuestros días, que están en el templo los dos o las dos y se odian, o uno odia al otro. Y muchas veces usa el púlpito para dar cuello. ¿Quién vive? Ay, Padre de la gloria. Ladrones, injustos, adúlteros. Y fíjate, él quiere ser muy gráfico, el hombre. Ni aún como este, santo es Dios. Y después dice: ayuno 2 veces a la semana. Y aquí nos deja muy claro, amado hermano, que el perdón, que la justificación no se consigue con ayuno. Ay, Padre, si tú ayunas, amado hermano, es para dar libertad o ayudar a alguien que necesita. ¿Te acuerdas que dijo el Señor que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración? Los ayunos en la gracia están en ese sentido. Escucha esto. En el Antiguo Testamento estaban con el sentido de humillación. Amén. Usted lea el Antiguo Testamento, yo sé que ya lo ha leído, ¿verdad? Y se va a dar cuenta que si se unían en ayuno era porque estaban arrepentidos, porque pedían perdón, se metían en saco de ceniza, en humillación, para que Dios obrara por una respuesta. Amén. O para ser perdonados, gloria al Señor. Pero en la gracia, en el Nuevo Testamento, no es así. En el Nuevo Testamento, gloria al Señor, es en tipo de intercesión para que las vidas sean alcanzadas a su nombre. Ayuno 2 veces a la semana, imagínate. Si nos vamos a juzgar por la mentalidad política y religiosa de nuestros días, los que sacan el resultado del examen diría: ese hombre está bien espiritual. Amén. Porque ayuna 2 veces a la semana. Hay algunos que ayunan todos los días, que la esposa no le cocina. Aleluya. No, pero, amado, hay muchos que con eso sienten que son justificados de sus faltas. Y este hombre de alguna manera así lo está asociando. Ayuno 2 veces a la semana. Después, ¿qué dice? De todo lo que gano. Pues eso debería hacerlo de por sí. Eso no es de elogiar. Eso es parte de la fe. ¿Quién vive? Amén. Verso 13. Mas el publicano. Quiero que hoy, amado, se identifique con el publicano. No por la práctica que ellos tenían antes de transear. Amén. No por el título que muchos le dieron, porque estoy seguro que había publicanos que no lo hacían. ¿Quién vive? Que amaban a su pueblo.
Pero a todos se les juzga por igual, porque así somos los hombres, amados, ¿verdad? A todos los redondeamos y los metemos en un círculo y decimos todos son iguales. Y no es así. Debemos ser justos, iglesia. Mas el publicano, estando que había ido al templo también, pero muy posible se quedó hasta lo último. Aleluya. Hasta atrás. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. El hombre realmente reconocía su bajeza, reconocía su pecado. Y es que únicamente, amado hermano, cuando se reconoce el pecado, es que seremos justificados. Si el hombre no reconoce su falta y empieza a decir, no, pero yo he hecho esto, yo hago esto, no hay justificación. Es la única manera que Dios legalmente puede operar en un corazón, cuando reconoce su falta. Gloria a Dios. Y aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Y no importa que te digan que te das golpe de pecho, pueblo, no importa, porque mucha gente lo ve mal y te dicen que eres hipócrita. Díganme más. Y es más, en esta congregación hay un lugar para otro hipócrita. ¿Quién vive? Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Él está diciendo, sé bueno conmigo. Ese es propicio. Sé bueno, sé misericordioso, sé amable. Eso es lo que está diciendo cuando él dice, sé propicio a mí. ¿Qué dice después? La segunda palabra. Sé propicio a mí, pecador. Y por eso, amado hermano, que nosotros creemos fielmente en la confesión de fe y decir esas palabras de reconozco que soy pecador, perdóname. Amén. Esa es la simple razón, que es bastante bíblica, ¿verdad? Estaban delante de un hombre para ser perdonado. Estaban delante de un representante. El único representante que estaba ahí era el Espíritu Santo. No había alguien que le dijera, te doy el perdón, no te lo doy. ¿Quién vive? ¿Había alguien que estuviera intercediendo por ellos para eso? No, amado hermano. Estaban delante de ¿quién? De Dios. Amén. Otra vez el verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¿qué decía? Dios. ¿Qué dijo? Dios. Le habló directo a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y no estaba enfrente en el altar. Estaba hasta atrás, lejos. ¿Por qué ese hombre, te voy a decir una cosa, tenía fe? ¿Por qué tenía fe? Porque él comprendía que Dios estaba adelante y que estaba hasta atrás también. Dios está en todas partes, pueblo. En cualquier lado le puedes pedir perdón, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y fíjate, esto es tan extraordinario. Por eso amo la palabra de Dios. Tan extraordinario, amado, que Él no le dio detalles como el otro. Él le dio detalles de todo lo que había hecho, por supuesto. Así me hubiera gustado que hubiera sido detallista en sus pecados. Oh, yo insulté a alguien, miré con malos ojos a esta persona,
¿verdad? Pero él, en lo demás, él sí, en las cosas según buenas, para él sí fue detallista. Este hombre, el publicano ahora, viene y tampoco hace detalles de todos los males que ha hecho. Que le robé la gallina a la vecina, y, ¿verdad? Como algunas confesiones que conocemos. Él dijo, sé propicio a mí, pecado. Y lo dijo delante de quién? De Dios. Oh, gloria. Eso es lo que tenemos que reconocer cuando hemos pecado. He sido pecador. Sé propicio a mí. Sé bueno conmigo dándome el perdón. Aleluya. Ay, qué riqueza, amado, de palabra. Espíritu Santo, thank you. Aleluya. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, porque reconocía la grandeza de Dios y lo santo que es Dios. Eso me encanta. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y luego, amado hermano, el verso 14, el Señor ahí cierra esa parábola de la acción de aquel hombre y da el resultado. Y dijo, os digo que éste descendió a su casa. ¿Cómo descendió a su casa? Justificado, perdonado. A veces nosotros, amado hermano, somos tan injustos con uno mismo, de verdad, que no podemos resistir de algunas cosas, o hay fallas nuestras que nos condenan, pero nos condenan porque no las podemos poner en las manos del Señor y le decimos simplemente, Señor, te he fallado, perdóname. Alabanzas. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahora, hay una cosa que me encanta aquí, porque, amado hermano, el Señor es Dios de oportunidades. Y de alguna manera con este antes que, dando la chance para que el otro tenga una oportunidad también. ¿Quién vive? Amén. Y no enseguida, pum, le vuela la cabeza, sino que dice antes que el otro. Si el otro podía tener una chance todavía si doblegaba su corazón. Y dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oye, creo que Dios te ha bendecido con esta palabra como a mí. Recuerda este mensaje. Ahí, clávalo en el corazón. Agarra el martillo de la fe y clávatelo en el corazón este mensaje, pueblo. Subraya ahí. ¿Cuál es la cita, hermana Kendi? 18:9 en adelante, ¿no? Márquenla por ahí. Márquenla ahí. Dios mío. Sé que la hemos leído muchas veces. Siempre nos vamos a topar con ella cuando